Ventana Pública, la radio social de México. La Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión y Ventana Pública presentan Periodismo sin Esquinas. Todos los martes a las 10 de la mañana. La nueva generación de comunicadores en debate y análisis. Una zona joven y fresca para opinar sobre lo que a usted le interesa. Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Feliz martes. Otra emisión de Periodismo sin Esquinas de la parte de los jóvenes, de los millennials. Y pues bueno, hoy tenemos un tema súper importante. Primero que nada, le queremos mandar un abrazo muy grande a Cristian Mariscal, que hoy no pudo acompañarnos por situaciones personales, pero le queremos mandar un abrazo muy grande. Cris, el próximo martes aquí te esperamos, ya no te aceptamos más faltas porque se te extraña mucho. Héctor, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Carla, muy bien. ¿Y tú, Gus? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos compañeros? Espero que muy bien. Pues muy bien, a ver, tema de hoy, el gobierno paternal o fraternal o de nanny state, como lo queramos llamar, que es en cierta forma algo que ya no lo tenemos muy lejano aquí en México, ¿no? Digo, la pregunta es, ¿lo hemos tenido lejano alguna vez? Es una buena pregunta, yo también iba a ir por ahí, querido Héctor. Es que fíjate que es muy interesante este tema. Primero, antes que nada, quiero hacer nada más un comentario chiquito, así nada más. Paréntesis, viene calientito, ¿eh? Vengo entonces, caliente. por si lo sienten un poco agresivo. Acérquense del micrófono tantito. Vengo un poco enojado, ¿no? Ay, sí, no, la verdad es que no vengo enojado, vengo lo que le sigue, pero por razones de política correcta, no puedo decir la palabra apropiada. De cómo me siento en este momento. Sí, la audiencia tiene que entender que acaba de cruzar media ciudad para llegar hasta el estudio de Ventana Pública. La entonces, verdad es que sí acabo de recorrer. La convivencia del día de hoy. ¿Cómo empezó tu día, mi querido Héctor? Pues mira, entre esquivando cafres, que los ineptos, cafres ya no son solamente los peceros o los taxistas, no, ya la población total, ¿no? O sea, yo tengo ya más pavor de las mamavans que otra cosa. Esas mujeres sí ya son de terror, en verdad, me da mucho miedo. Pero nada más quiero comenzar el programa, a ver a ustedes dos qué opinan, con la frase, el pueblo tiene el gobierno que se merece. O sea, es una frase conocida, que creo que va muy de acuerdo con el tema del día de hoy, de esto del gobierno paternalista. Pero Gus, ¿tú cómo definirías esto del gobierno paternalista? Para que también sepan más o menos de qué va, para que no empiecen con que falocéntrico opresor y no. Vamos a ver. Sí. Vamos a entrar de lleno a cómo comienza el gobierno paternalista en México, ¿no? Específicamente en México. Porque históricamente vamos desde el siglo XVII, ¿no? Es correcto. Empezamos en Europa, que es donde, digamos, salió la cuna. Pero vamos a basarnos en México. ¿No? Que es cuando el gobierno empieza a asumir diferentes roles que no estaban en un contrato social original, ¿no? O sea, roles que tienen que ver con manutención, tienen que ver con tratar de sacar adelante ciertas áreas de la sociedad que no tendrían en algún momento oportunidades, al menos eso está en la teoría. Pero en México, yo creo que el primer texto que hay sobre el gobierno paternalista tal cual es un libro de Octavio Paz de 1979 que se llama El logro filantrópico, en el cual describe en ese momento al gobierno del PRI, ¿no? Entonces, ¿de qué hablaba este libro? Pues de que el gobierno, este tipo de gobierno hegemónico, que tenía el control de todas las áreas, de las subunidades de la población, pues se empezaba a agenciar precisamente de esta potestad de castigar, de reprimir, de ser muy intolerante para muchas expresiones que no estuvieran de acuerdo con él, pero a la vez
ser también benevolente, darle dádivas a los que estaban desfavorecidos o que tenían algún problema o que no estaban de acuerdo, y entonces el régimen los cooptaba, porque esa es la lógica con la que funcionó el PRI. Cuando termina, digamos, el movimiento de la revolución, que es hasta 1924, cuando el más gandalla de todos se queda con el poder, que fue Álvaro Obregón, pues empieza todo este nuevo institucionalismo. No se nos olvide que el PRI por eso se llama revolucionario institucional, efectivamente, porque es el que construye las instituciones, pero no en una lógica de que vaya a haber un gobierno compartido. Entonces, como se genera este gobierno que acapara todos los estratos de la sociedad, ¿qué es lo que sucede? Había terminado una revolución en la cual todo el mundo se estaba peleando, había pequeños como feudos dentro de toda la nación, y lo que hace el PRI es ir con esos caudillos sumamente violentos, porque esto es algo que no hay que olvidar. O sea, todavía tenían el rifle aquí a un lado, la escopeta, y le va y les dice, oigan, pues es que ahora este es el México de las instituciones, ¿no? Entonces tú, que eres el sanguinario violento, ya no vas a ser un caudillo, ahora vas a ser el presidente municipal, ahora vas a ser, y así los va conformando, ¿no? En estas regiones que después se vuelven los estados. Entonces, este gobierno es el que no admite que haya una oposición, precisamente, o trata de hacer que la oposición cada vez sea menor, y cuando empieza a haber este tipo de movimiento en todo lo que viene siendo México, pues se construye a partir de eso, ¿no? De que el gobierno, efectivamente, todas las causas sociales, todo lo que no le va a gustar a la gente, va a tratar de paliarlo, a lo mejor no de resolverlo, pero sí de irle dando ahí sus chochitos, ¿no? Así para que poco a También poco mucho el significado disminuya de la violencia. paternal lo toman de que el gobierno vuelve inútil, vamos a llamar, a su gente, ¿no? De justamente este sentido de protección, no en un buen sentido, de donde empiezan a limitar y limitar y limitar a la población para que justamente puedas tener un control absoluto sobre tu gente, ¿no? Sobre tu población, ¿no? Pero fíjate que eso yo creo que también tiene mucho que ver con la idea del pueblo que siempre se ve necesitado. O sea, es un pueblo victimizado, victimario, ¿no? Incluso porque nosotros nos victimizamos y somos al mismo tiempo los que victimizan a otros, ¿no? Y aparte de la concepción de cómo ves tú al pueblo, porque Ajá. hay que decir que la realidad, o sea, ahora estamos muy ensimismados con decir que el pueblo, ¿no? Ahora hay un discurso que dice que el pueblo bueno y sabio, pero la realidad es que no hay un pueblo. O sea, Sí, no, lo que hay son una suma de subunidades dentro de una organización social, claro, que deberían ser diferentes estratos del pueblo, ¿no? Cuando tú generas este discurso, lo que estás diciéndole a la gente es, no vamos a comprendernos como figuras individuales, ¿no? Sino separadas. No, más bien, sino juntas, ¿no? Porque eso es lo que pretende ese discurso paternalista. Es que son realidades. Son mis hijos. Sí, pero fíjate que esto es muy interesante porque tiene mucho que ver con el inicio del liberalismo, ¿no? Exactamente. Este movimiento filosófico-político del siglo XVIII, en el que se da justamente años antes de la Revolución Francesa, en la cual exponentes como John Locke, Hobbes, ponen entredicho la sociedad, ¿no? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es lo que conforma la sociedad? ¿Y cómo debe ser un gobierno? Si nosotros definimos el gobierno liberal, tal y como la concepción de estos famosos liberales lo ponen, es que sería que es una institución que solamente existe para poder defender los derechos de los ciudadanos, así como sus propiedades, al ser una cuestión, un factor que intervenga entre los individuos de la sociedad, sí, pero nada más. O sea, el gobierno no está para darte más, no está sino para ofrecerte nada más esta realidad, ¿no? Nada más derechos y propiedad. Es lo único que deberíamos de ver. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el gobierno empieza a hacer más de lo que hace? Por ejemplo, esto de las instituciones aquí en México, como bien comentabas, después de la Revolución Mexicana, empieza realmente a ponerse pues con un total empeño a partir de Lázaro Cárdenas, que correcto, es el que da el paso a las instituciones. Por eso se le llama el Tata Cárdenas. Exactamente, ¿no? sí. Simplemente, ¿Perdón? ¿no? El adoctrinar. Todas esas ideas juntas con juntas de educación, de propaganda,
Sí, sí, tiene hacia el todo, mismo tiene todo punto, que ver. ¿no? De hecho, Cárdenas es de los primeros que empieza a utilizar este tipo de propaganda que ya él la había visto, ¿no? Efectivamente, desde el movimiento socialista en Rusia, y él lo pone en práctica en México. De hecho, él lo que quería era implantar una educación de tipo socialista. Esto no se nos olvide, o sea, porque eso sí pasó históricamente. Claro que sí. Y de hecho, por eso es que a él se le conoce como el Tata Cárdenas, una figura paternalista, efectivamente, ¿no? Y ahora, ¿cómo vamos a conectar esta situación de lo que estamos, digamos, poniendo en un contexto histórico con lo que ahora estamos viendo? Pues venía ahorita en la mañana también conduciendo en el tráfico, escuchando a esta diputada de Morena, ¿cómo se llama? Ana Miriam. Ana Miriam, diciendo que la solución para que no haya más feminicidios es que las mujeres se vayan a dormir a sus casas a las 10 de la noche, Sí. ¿no? Oye, pero eso fue una grosería que podamos seguir pensando de esa manera. No, pero Bueno, pues hay o sea, gente, a ver. hay diputados que sí lo llegan a pensar. no, deja tú diputados. Hay gobiernos. Hay gobiernos, hay presidentes que dicen, díganle a sus, o así que, a ver, madrecitas, díganle a sus hijitos, a sus bendiciones, a sus engendros, que no roben, ¿no? O sea, tenemos que ver que realmente estamos viviendo una realidad en la cual estamos muy mal acostumbrados. Es correcto. Es decir, esto de las instituciones, como bien decías de Lázaro Cárdenas, el Tata Cárdenas, que era una persona que tenía un conocimiento muy pleno sobre las cuestiones socialistas, Ey. que realmente tenemos que diferenciar para que no se emocionen, ¿no? Porque después dice socialistas y ya son comunistas, son populistas, no. Esta era una concepción socialista de apoyar justamente a la sociedad con programas o instituciones que vieran beneficiados a la gente que pues participaba de ellas. De ahí surge el Instituto Politécnico Nacional, Sí. surge el IMSS, surge el ISSSTE, surgen instituciones que son justamente de apoyo, ¿no? Pero lo que la gente piensa que es esto, lo ven como una exigencia, ¿no? Como yo te estoy pagando los impuestos para que tú me cumplas, Exactamente. ¿no? Cuando realmente no es así. O sea, ¿qué es lo que sucede en Estados Unidos, que es el país capitalista, que es el país de primer mundo, la potencia que siempre ha gobernado, como le llaman allá en Sudamérica, el imperio, ¿no? Que tú, o sea, por ejemplo, tú no hablas de un seguro social. Eso no existe. El Obamacare apenas estaba intentando eso, pero ya Trump ya dijo, no, espérate, es para atrás, ¿no? O sea, si tú no tienes un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores de una institución totalmente fuera de lo gubernamental, estás amolado. O sea, aquí, si nosotros en México tenemos el seguro social, podríamos decir que gracias a eso no hay tantos muertos aquí en México. Sí, bueno, a ver. O Hay sea- una situación aquí que es muy, muy importante comentar. Hay una diferencia en cuanto a cómo se va generando los estados-nación. Y esto es muy importante señalarlo. Ahora voy a decir por qué. En Estados Unidos, como bien lo acabas de comentar, la lógica es que la primacía de lo que es la nación, o todo lo que se compone como el Estado, que es sociedad, gobierno, población, bueno, en fin, las subunidades son lo más importante, es decir, el individualismo. La persona es la que genera las instituciones. Claro. Entonces el gobierno está para servir a lo que digan las personas, entonces nada más se vuelve un medio ahí regulador a veces, ¿no? O sea, que impone leyes, impone justicia y se acabó. Pero es exacto, un mediador. Es un mediador. Una democracia, digamos. Es una El democracia pueblo pide liberal. Ajá. Liberal, Totalmente. sí, claro. Sí. Entonces, después viene, ahora que toda la gente quiere mucho a estos estados que son más, ¿cómo le podemos decir? Comunitarios, ¿no? Que viene siendo el caso de Suiza, de Suecia, de Noruega, Finlandia. ¿no? Finlandia, exactamente. Bueno, también son liberales. Lo que pasa ahí es que hay un compromiso distinto en el cual la sociedad le dice al Estado, tú eres el responsable de toda la cosa pública. Entonces nosotros, fíjense bien, nosotros estamos caminando con el Estado y nada más el dato en Alemania es que tú recibes un salario y nuestros escuchas no me van a dejar mentir, si alguno de ustedes tiene amigos alemanes, pregúntenles, de su salario prácticamente el 40% se va en impuestos Claro y que sí. seguridad social. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces hay una comunión porque dice, claro, me parece perfecto, yo tengo que pagar mis impuestos porque veo los resultados. Hay una relación de simbiosis. Incluso ha llegado a pasar países que piden que les
cobren más impuestos Ujú. si van a seguir recibiendo los mismos Exactamente. derechos y las mismas atribuciones Exactamente. por su pago, porque Ah, lo ven reflejado. Exactamente. Entonces, ahí estamos viendo diferentes modelos. Uno, el de los Estados Unidos y de Inglaterra, también de Australia, ¿no? Donde la persona tiene más importancia y después el Estado. Al contrario de estos países nórdicos, etcétera, del norte de Europa específicamente, en los cuales es más bien el Estado lo que tiene primacía, ¿no? Y ahora, en las sociedades latinoamericanas, y esto es lo grave de la situación de estas comunidades, también en África sucede, que no hay una simbiosis. Por un lado están los ciudadanos y por otro lado está el gobierno. Por eso se ha tendido a que los ciudadanos le dicen al gobierno, tú eres el Estado, ¿eh? O sea, tú eres el responsable de hacer que todas las cosas funcionen. Yo no. Sí. Yo como ciudadano, yo me puedo quedar tan pancho en mi casa viendo la televisión o nada más jugando en internet, pero no soy responsable, no soy corresponsable del cambio que se necesite para generar mejores oportunidades de vida. Pero fíjate cómo eso al mismo tiempo resulta algo contradictorio, ¿no? O sea, porque por un lado estamos aquí en América Latina, sobre todo aquí en México, que hablamos ahora sí que de nuestro país, ¿no? En el cual yo no soy responsable de lo que tú hagas, gobierno, ¿sí? Yo no soy responsable, pero te exijo. Exacto. O sea, ahí está la situación de que yo no me quiero relacionar con la sociedad, yo no quiero ser parte de este Esto asunto. que está diciendo es una tesis de Samuel Huntington, ¿no? Sí, o sea, y aquí estamos viviendo una realidad en la cual estamos siendo comprometidos por nuestra propia palabra, por nuestra propia acción. Uh-huh. Estaba, por ejemplo, escuchando todo este tema, este problema que se desarrolló ahora con lo de los huachicoleros, lo del ducto este que explotó ahí en Sí. Hidalgo, ¿no? Que por cierto les mandamos un abrazo a toda la ahí gente, familiares o amigos en Hidalgo, ¿no? digo, la verdad fue una realidad muy, muy lamentable, muy triste, pero las cosas por su nombre. Las personas que estaban ahí, que fueron víctimas de esa explosión, en primer lugar no tenían que estar ahí, ¿no? O sea, eso de que ese argumento que escuché de uno de los familiares que decía, es que vimos la gasolina que estaba ahí y pues la tomamos, ¿no? Es así, claro, como, pues yo también vi la cartera en tu bolsa y la tomé yo también. Si estuviéramos hablando, y quizá me voy a echar a medio pueblo atrás por lo que voy a decir. Si estuviéramos hablando de algo fuera algo natural, digamos, una explosión como en San Juanico, un temblor, un fenómeno natural, sí, algo que salió de las manos, claro, por lo que ocasionó esta desgracia, sí, son víctimas. Pero quienes se murieron son rateros. ¿Sí? O sea, perdóname que lo diga así, pero como dice el dicho, ellos se la guisaron y ellos se la comen. Y perdón, y yo sé que estoy hablando de vidas humanas y sé que es una desgracia y es terrible ver las imágenes de la gente quemada. Sí, sin embargo, o sea, ellos sabían a lo que se exponían y ellos estaban robando combustible. Perdón, fue un daño colateral por el delito que ellos estaban haciendo. Pero fíjate qué importante es esto que mencionas también, sí, Carla. Ay, que aparte dicen que estaban fumando. Bueno, sí, o sea, ves que pasaron hay un video que nunca vieron, que dicen estaban fumando. ¿Nunca vieron Zoolander? Sí, o sea, no, la escena en la que se están bañando con gasolina. Wake me up before you go. Sí, no, o sea, mira, bueno, te voy a decir, go. Un poco pero te voy a decir una cosa que es muy importante. Fuera de lugar, pero no, pero aquí el humor mexicano siempre está. Común, exacto, pero, o sea, ¿a quién se le ocurre? Pero te voy a decir una cosa, que todavía estaban riéndose y aventándose la gasolina. Pero fíjate que esto es muy, muy interesante, porque ahorita que mencionas el sentido común, ¿qué es el sentido común? O sea, el menos común de los sentidos. No bañarte en gasolina. O sea, Emanuel, y no fumar. Eso puede ser. Sí, no, o sea, Kant, el filósofo alemán, ahorita sí estaría en una conjetura maravillosa si lo traemos aquí a platicar, ¿no? Decirle, oye, ¿qué es el sentido común? Y yo que me lo expliques y me lo demuestres, porque aquí no existe, ¿no? Sí, o sea, pero ¿sabes por qué se da ese caso? Porque justamente hemos abusado del gobierno paternalista. Exacto. Un gobierno paternalista que te da a tole con el dedo. Sí, o sea, estas respuestas... No, que te justifica, porque tú eres mi hijo. Y que te soluciona, aparte, exacto. Como tú eres mi hijo, aunque tú te portes mal y andes haciendo barbaridad y media, tú eres mi hijo. Mira, te voy a decir, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de las tertulias del presidente López Obrador de las mañanas. Ajá. Una cosa que me sacó mucho de onda, que decía, no vamos a perseguir los robos por necesidad. O sea, esa es una justificación del robo. Esa es una justificación
que si lo hubiera Claro, dicho... porque si lo es haces un por mensaje hambre, muy no pasa desatinado, nada. No, o sea, es un mensaje bastante tremendo, porque mira, ¿qué hubiera sucedido si Felipe Calderón, si Peña Nieto, si el que tú quieras lo Cualquier hubiera otro dicho, presidente, ¿no? El mundo se le va encima. Pero ahorita tenemos esta concepción que quizá ni siquiera ya es paternalista, es abuelista, porque tenemos a nuestro abuelito cabeza de algodón, que es, ay, qué tierno, ay, mira, está comiendo pancita en el Palacio Nacional, ay, qué bonito, qué lindo, ay, mira, se compró un café en Ay, el Oxxo. su video con su esposa, ¿no nos Aparte encantó también del estuvo con su cumpleaños? niño. Con su hijo y esposa. todo. Pero qué lindo y qué maravilloso. Cuando estuvo las fotos de Peña Nieto con sus hijas, con las de los hijos de la gaviota, ¿qué era lo primero que hacía el pueblo bueno y sabio? No las bajaban de oportunistas, de prostitutas, o sea, las ofendían, pero con todo, o sea, era una cosa. Pero ahorita ponen a un niño haciendo señas en un estadio de fútbol, haciendo esto y, ay, qué lindo, ay, qué bonito, o sea, tenemos una concepción en A verdad. ver, ¿cuál es su punto de tremenda. vista, por ejemplo, de la desgracia que pasó el 19 de septiembre con este temblor, que la gente exige que el gobierno les dé para reconstruir su casa? Híjole, A ver. estás metiendo ahí una situación complicada, porque Es que no Porque, es a el ver, mismo tema, ¿eh? No, Ahí- pero a ver, ¿qué demandamos? Que demandamos que todo nos tenga que solucionar el gobierno. No creo Por un que- lado, se supone que a ver, tenemos que tener un yo- seguro, que sí, tenemos yo que estoy de tener acuerdo ciertas en que cosas. también hubo ¿Qué ahí tanto tiene que entrar el gobierno ahí? mucha omisión, pero es que al final sí tiene que ver el gobierno, en ese caso en específico, porque cuando tú no haces los recorridos para verificar que las obras estén bien hechas, pues entonces sí eres omiso como gobierno. no, y no es solamente parte los de tu recorridos, responsabilidad. no solamente los recorridos. ¿Cómo o permitieron sea, que se construyera eso? Exactamente, o sea, los permisos. Sí. No sé si ustedes se acuerdan que no sé si hace 2 o 3 años, hubo un problema en Santa Fe de un edificio que tuvieron que desalojar completamente Claro que se porque iba estaba a a punto deslavar. de Exacto. caerse, ¿no? O sea, ahí lo que tú te preguntas no es por qué pasa eso, sino por qué sucedió. Sí. O sea, en primer lugar, si tú sabes que estás en una colina, que estás al borde ahora sí que del Sí. precipicio, ¿en qué cabeza cabe poner un edificio ahí? Sabiendo que hay deslaves, que hay qué zona de lluvia, qué zona Y de aún temblor. así, o sea, ¿quién les dio el permiso? O sea, ¿cómo estuvo Sí, ahí? no, ¿Quién, o quién sea, revisó? Ahí no es tanto quién lo compra, sino quién da el permiso. Exacto, sí, que- a ver, si yo voy Sí, a porque comprar, si pues yo lo veo y está bien bonito y tengo el dinero para Exactamente. comprarlo, yo quiero entender que ahí está encima del risco, está Exacto, bonito. que está, y- que está Que alguien bien ya dio hecho. la mi sueño de autorización. vivir en el castillo ahí. Exacto. Sí, no, o sea, que alguien ya dio la autorización porque ese alguien tiene especialidad, conoce, etcétera, etcétera. O sea, si ustedes recuerdan en el caso ahorita que Pero mencionas en esto el del temblor. caso del huachicol, no. No, bueno, ahí Ay, bueno. Ahí sí no se pero justifica. ahí estamos ¿Cuánto hablando querían? Querían una indemnización, no sé, como de 10 millones, ¿no? Por por cada persona y individuo 5 por herido. que había fallecido. Pues no, a ver, ¿indemnización de Vamos qué? a indemnizar el Si no robo. estaban contratados por alguien. Mira, te voy a decir una cosa. Yo hice ese comentario en mi cuenta de Twitter. Puse ese comentario de por qué íbamos a indemnizar a esta gente. Y digo íbamos porque somos pueblo y el pueblo pagamos impuestos. Y ahí está la indemnización. Pero hice la pregunta específica para la gente que votó por López Obrador. Porque evidentemente estamos hablando del gobierno de López Obrador. Y la pregunta era para ellos, porque dije, a ver si estuvieron de acuerdo en poner a esta persona en el poder, están de acuerdo de que en algún momento él vaya a decir, ya sea por ceder a la presión, sí vamos a indemnizarlos. ¿Estarían de acuerdo? Y hubo una persona que me tiró ahí rabieta, ¿no? Porque me dijo, es que ¿por qué haces énfasis en los que votamos? Porque a ti también te perjudican. Exacto. Por eso. Ese 30% perjudica al otro 70% de la población que no votamos o que no apoyamos o que no X López Obrador y nos perjudica a todos, ¿no? Pero esta situación que menciona Carla del temblor, fíjate que no lo había pensado, pero sí es cierto. En la Colonia del Valle hubo un edificio que se vino abajo, ¿no? Bueno, muchos. Pero hubo uno especialmente que cuando se hicieron los peritos, se descubrió que las columnas de sostén tenían material de cuarta. No, O y sea, que era una construcción más o menos reciente. Sí, porque reciente. me acuerdo, ¿no? Sí, ¿no? Y tú dices, ¿cómo es posible que Protección Civil en un momento diera autorización o la Bueno, los instancia? que metieron a la cárcel porque decían que sí podías
regresar a tu casa cuando se supone que Era un peligro. que era un peligro, ¿no? Y me quiero yo aclarar nada más este punto. Aquí no estamos solamente hablando del presidente López Obrador, estamos hablando de las otras presidencias anteriores. Sí, porque claro. realmente aquí hablamos de un gobierno que se ha heredado desde la llegada de los Sí, son españoles. vicios heredados. Sí, o sea, aquí estamos hablando de una cultura en verdad que es lamentable, una cultura en la cual nosotros tenemos que aplaudir, perdón por la palabra, las tarugadas de los gobernantes, porque son ocurrencias, ¿no? Las corruptelas también. Las corruptelas. Pero lo peor del caso es que estamos acostumbrándonos. De hecho, ahorita me estaba acordando de una publicación que puso una amiga en Facebook y que comentaba acerca de esto de la explosión del ducto. Hubo una persona que le puso, había niños. O sea, esa fue como... Pero usan como excusa. O sea, lo usan los niños. como A ver, excusa. justo para continuar, esto ya son 10:30, como saben, es la hora en donde empezamos a leer comentarios, porfa. Sí, por favor, por ahí. Ya vamos a Comenten leer en comentarios. Facebook. Y a ver, empezamos. Manuel Acosta, saludos desde Frontera Tabasco. Saludos hasta Saludos. allá. Saludos. Un Qué abrazote linda hasta tierra. allá. Paco Ramírez, académico, un abrazo, es uno de los veteranos, le mandamos un abrazo abrazote. enorme. Dice, siempre hemos tenido Veanlo, gobiernos paternalistas porque eso Me da es lo que noticia permite usted, el poder. Pues así es, Paco, tienes mucha razón, justo es lo que estábamos platicando hace un momento, ¿no? Correcto. Carlos Ramos Padilla, nuestro presidente también, otro de los veteranos, nos dice, los pobladores de Hidalgo no pueden considerarse víctimas. Se han dedicado al robo de combustible, al enfrentamiento con los militares y mantienen una red social que les informa dónde y cuándo pueden revelar los ductos. Para completar este comentario, Roberto Zabalza me manda en mis redes personales y pone pobres. Su educación, sus valores, sus pocas oportunidades son muy pobres y se les presentó la oportunidad para sacar una lanita. No eran guachicoleros. Roberto, con todo el respeto que mereces, de verdad, en este caso estoy cero de acuerdo contigo. No sé qué digan mis compañeros, También igual. pero Tanto creo peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. La verdad es que ellos sabían a lo que está. La situación es lamentable, creo que en eso estamos de acuerdo. O sea, a nadie se le desea el mal Nunca. y mucho menos la muerte que tuvieron estas personas, que fue realmente muy, muy fea. Pero la verdad es que ellos sabían perfecto lo que estaban haciendo. Ellos se la guisaron y ellos se la comen. Así que, y usar, lo que bien decías ahorita, usar a los niños de escudos, porque les mandan a los militares a los niños para que los militares no hagan nada y entonces puedan abrir un poco de camino con los niños. Mira, Entonces fíjate que- manejan a los niños y están robando combustible. Son rateros y los que se están muriendo son rateros. Perdón que lo digas. Fíjate que aquí ahorita que surge el tema del ejército es muy interesante porque hace un gobierno, el ejército no se podía meter porque luego se le calificaba de represión, se le calificaba de sometimiento, ¿no? Y hubo una promesa ahí de campaña que decía el ejército a los cuarteles, porque no vamos a someter al pueblo, ¿no? En este caso se mandó al ejército. El único que puede dar órdenes al ejército es el ejecutivo en esa situación. Si el ejército se metía con el pueblo, que lo hizo hace unos días antes, porque agarraron a unos soldados y los golpearon, o sea, los agarraron a palos, el pueblo bueno y sabio. ¿Qué hubiera pasado si el ejército realmente se mete y saca a toda la gente? Represión. Bueno, pero no se hubieran muerto. No se hubieran muerto, pero te digo pero lo que sucede aquí, que tú nunca puedes hacer algo bueno sin que parezca malo. O Mira, sea, yo creo que estamos tiene viendo que una ver, idea es un horrible. debate más profundo y No, no, tiene evidentemente. mucho que ver Claro. con la falta de planeación, compañeros. La verdad, yo creo que el hecho de haber puesto tanta atención en el problema de la gasolina sí es un detonante de lo que sucedió, porque ese pueblo en específico, me comentó ahí mi hermana que trabaja en un medio de comunicación, que estuvieron haciendo un reportaje y la mitad del pueblo se dedicaba al huachicoleo. O sea, de un lado estaba una zona pobre, marginal, y de otro lado había ya casas nuevas con construcciones, y entre los pobladores decían, pues es que allí es donde La ya Cheyenne, vive pa. exactamente, Sí. donde Sí, vive la claro. gente que se dedica A ver, eso. dice Rosario de la Peña, hablan de dos modelos, regresar al paternalismo antiliberal y sostenernos al No logro- someternos. y someternos al logro
filantrópico. Filantrópico o optar por la independencia y la responsabilidad con libertad. Carlos contesta, no se puede permitir la delincuencia y violencia argumentado por la pobreza. Sí, es lo que Mira, comento. de hecho, yo les quería compartir algo muy interesante que también fue en redes sociales, en mi Twitter, que me hicieron favor de comentar ayer, o más bien no comentar, sino de Perdón que te interrumpa. compartir. Sí, en lo que lo busco. Nada más les comento, usualmente estamos viendo también a las pantallas de los móviles porque como tenemos mucha interacción con las redes En nuestras sociales, redes sociales pues para irles personales, contestando y todo eso. Así es que síganle, échenos aquí más preguntas y comentarios. Mira, aquí hubo una tuitera que comenta, se llama Regina Betanzo, dice, hablé ayer con un cura jesuita que ha vivido 40 años en la Sierra Tarahumara y le dije, ¿es cierto que roban huachicol por necesidad? ¿Tú conoces la pobreza? Me dijo, no, la pobreza es digna, el pobre te da hasta que duela, no toma, no está bien criminalizar la pobreza. O sea, ahí está más que claro. O sea, la gente que tiene tantita información sobre la Sierra Tarahumara saben que ellos viven en extrema pobreza, Claro. Sí. ¿no? Que si ellos se mantienen es por las misiones que algunas instituciones religiosas O apoyan. lo poco que o logran ayudan. vender de artesanía Sí, ¿no? cuando la gente los va a Sí. visitar. No, y es realmente muy lamentable esa situación, pero es cierto, o sea, en la pobreza no estás para robar. Mira, ciertamente es una cosa que podríamos tomar desde un discurso diferente, y creo que es cierto, cuando uno habla sobre un tema es porque está viviendo el tema, ¿no? O sea, había una crítica que hicieron alguna vez, que la gente que no es pobre no puede hablar de pobreza, así como la gente que no es rica no puede hablar de riqueza, pero sí puedes hablar desde la empatía, porque la pobreza se entiende de distintas formas, ¿no? O sea, lo que para ti puede ser pobre por dinero, la otra persona puede ser pobre de alma, de espíritu, de caridad, de, no sé. Sí, son enfoques diferentes Distintos, como los vas manejando. ¿no? Pero yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿ustedes llegarían a lastimar a otra persona, a atentar contra su vida porque tienen hambre? No, por supuesto que no. O sea, esta realidad, a mí me gusta mucho poner este ejemplo cuando estoy en clases. Pero entiendo la pregunta, No, porque, o sea, porque mucho se justifica. It's a el tricky decir, question, ¿eh? Déjame te tenemos digo. hambre, es que, o sea, porque tengo hambre, tengo yo derecho a robarle a que yo veo que tiene su pan en la boca. No me parece lo más justo. Mira, yo siempre pongo este ejemplo en mis clases con mis alumnos, que es la persona por promedio aquí en México, ¿no? Una persona responsable, una persona que tiene su trabajo, que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para tomar el camión, dirigirse así que de norte a sur de la ciudad y pues ganar sus centavitos en un trabajo pesado. Después regresar a casa cansadísimo a las 10, 11 de la noche, convivir 10 minutos, media hora con sus hijos y vámonos. Imagínate esa persona que día a día está viajando, está sufriendo, está trabajando, está pasándola difícil, como toda la realidad social en México, y de repente encontramos a un individuo, a un sujeto, que se levanta todos los días a las 11 de la mañana, que le vale un pepino el trabajo, solamente se pone una sudadera, una capucha, Y se órale, va a con un saltar. cuchillo, se sube y a saltar. A cuchillos, Y a ojalá cuchillos. vaya a cuchillos, porque yo de puras pistolas. Y lo peor es que te dicen aquí me la guardas, ¿no? O sea, no solamente te asaltan, sino que también ya te disparan, te agreden físicamente y sin importarles que tú puedes llegar a ser sostén de una familia o lo que sea, ¿no? O sea, ¿por qué ahí sí tenemos, y esa es una pregunta que va hacia toda la gente que defendió esa justificación, muy tonta que hizo el presidente López Obrador, de que no vamos a perseguir los robos por necesidad? Mira, David Cruz Morga pone, ojo con enlazar la pobreza, Exacto. es una manera muy fácil de manipulación. Exactamente. ¿No? Siguen comentando con el comentario que hubo con Roberto Zabalza y así, que dicen, es que ojalá y estas personas hubieran tenido otras circunstancias u otras oportunidades de vida. Pues sí, lamentablemente hay los que nacen en cuna de oro, los que no nacen en cuna tan bonita, lo que no todo, pero justamente es lo que acabas de platicar, ¿no? Hay gente que ha nacido en situaciones precarias, pero aún así sale adelante, Mira, ¿no? Yo creo que el yo estoy de robar acuerdo no en lo es que una dices. Además, justificación. Ojalá muchas cosas, pero hay pueblos como el coreano, ¿no? De Corea del Sur,
que no nacieron en una Los chinos, cuna de ¿cómo se oro. levantaron? No, o Los sea, japoneses. y no son ni más guapos ni nada que la sociedad mexicana. Pero ¿cómo le han hecho? Pues es que a partir del esfuerzo. Claro. Es simple y sencillamente que si tú necesitas progresar, pues tiene que ser una cuestión de disciplina, de constancia, pero no de agandallarse de los demás. Miren, hay una cuestión por eso decía que es un debate todavía más profundo. Hay un libro de Samuel Huntington que se llama Las sociedades modernas en el cambio. Entonces México entra perfectamente en esta situación. Ahora con todas estas nuevas libertades y que escuchamos a partir de que hay una apertura supuestamente democrática, tanto en los medios de comunicación, el boom de las redes sociales que ya comentábamos, la sociedad mexicana ve lo que sucede en otros países, ve que en Francia hay reclamos, ve que la sociedad se expresa, pero hay una situación que no hemos sabido entender. Por un lado, el gobierno va ahí caminando, ¿no? Hace su lucha y todo esto y anda por ahí dando sus dádivas o lo que sea, ¿no? Y la sociedad, por otro lado, se ha vuelto muy buena para reclamar, ¿no? Y en esos reclamos nunca va en el entendido de que debe de haber simbiosis, en el que yo te estoy diciendo algo a ti, Estado, tu Estado tienes que responder, pero también como Estado le estás diciendo a la gente, pues bueno, entonces colabora también. O sea, ha habido una bifurcación total, y esto que estábamos diciendo antes es una teoría de Meyer y Jefferson, que está en un libro extraordinario de Administración Pública de Powell y Di Maio, pero la situación es esa. No hemos generado que haya un Estado que entienda cuáles son esas demandas reales de la población, no para quedar bien con estratos específicos, claro, porque entonces te vuelves un que lo que hizo servidor. muy bien López Obrador, supo a quién dirigirle y quedar bien con ellos nada más. Y también lo ha hecho el PRI, también lo ha hecho el PAN, beneficiando a su discurso, sus claro. propios Sí. estratos sociales, lo cual está muy mal. A sus targets. A sus targets, a lo que es su segmentación. Eso está muy mal, porque no es el gobierno de unos cuantos. Es Debe el de de gobernar todos. para el interés de todos. Y un dato nada más. O sea, el 90 o 92% de los empleos remunerados, legales, en todo el país, no los hace el gobierno. Los hace la empresa privada, lo hacen los privados. Por supuesto que No sí. se nos Los olvide. emprendedores. Por eso es tan somos grave. fundamental. Por eso es tan grave lo que todavía hoy lo venía escuchando, de que va a haber ahora precios de garantía en la agricultura. O sea, ¿a dónde vamos a regresar? Mira, te voy a decir A ver, perdón, es sí. que El- estamos el- en espacio el de agricultor nuestro, chiquito de va a nuestro seguir siendo público. chiquito. Tengo que leer siempre. un comentario acá por acá. Ok, Decía, Rosa déjame María de la termino Peña, con... ¿no? Había ¿Vas tú uno, con Rosa? si quieres. Órale. Dice, no roban por pobres, sino por falta de una cultura pro Estado de Derecho o por desinformación. Si La quieres, mala léete costumbre el se de confunde Fernando con Nardo. derechos Déjame cerrar aquí. adquiridos. Mira, aquí este comentario se me hace muy valioso porque es cierto. ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos, así que hace muchos años, en primaria, y que teníamos tranquilo, cierta, Para mí ¿cómo se llama? Materia que se llama formación cívica y ética? ¿Cómo no? Ah, ya no existe. Ya no existe. No existe. Ahora quieren sustituirla con una cartilla moral. Lo que necesitamos es una cartilla de civismo, que es muy distinto. Que cabe señalar, fíjate que es muy bonito ese asunto. Esta cartilla moral de Alfonso Reyes, fuertemente influenciada por la teología católica, Sí, obviamente. fuertemente influenciada por la religión, en una sociedad laica, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de una separación de Estado, que Y eso nunca ha sociedad existido. de 1940 y algo, ¿no? Sí, o sea, estamos hablando de una sociedad de antaño. De antaño. Pero cuando hablamos de una formación cívica y ética, hablamos de algo que va más allá de una cuestión religiosa, sino estamos hablando de una identidad nacional. Ahorita Es que el tú código estabas... social en el que nos regimos. Sí, en claro, o pocas sea, ahorita palabras. que tú comentabas esto de las comparaciones que hacemos en las culturas, que de hecho ahí por ahí ya vi unos comentarios que mencionan algo de la cultura, me quiero adelantar un poquito a esto. Creo que justamente ahí está la piedra angular del problema. Nosotros tendemos siempre a compararnos con otros países. Es que Francia, es que Alemania, es que Estados Canadá. Unidos, Canadá, Japón. Ahora esto. dicen que vamos a hacer como Suecia, ¿no? Como, Así sí, no, o sea, que no entienden que esos son países liberales, no comunistas. pero aquí lo que no entiende la gente tampoco, y de hecho ahí yo le doy mucho la razón a autores como Galeano y como Enrique Dussel, es que tenemos que ver una identidad
una identidad latinoamericana. ¿Qué es lo que hace al pueblo latinoamericano ser lo que es? Y ver que tenemos O sea, diferente geografía, demografía, sí. o sea, no es lo mismo, ¿me Sí. explico? O sea, no podemos tener Aquí o padecemos ser lo la- que somos la allá. visión de los vencidos, que es sumamente peligrosa en el Claro. sentido de lo que Nietzsche dice, o sea, nos vuelve un pueblo resentido, y eso también quedó plasmado en el libro de Octavio Paz sobre esta de las máscaras, ¿no? ¿Por qué no hay jugadores buenos de fútbol? ¿No? Solamente los porteros y los defensas como Rafa Márquez, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a estar protegiéndonos, no nos vayan a violar. Creo que ya estoy debrayando un poco, pero la verdad es que sí hay un sentido en la sociedad, hay un descontento y hay una Hay un aversión, enojo, hay enojo. una Pero- polarización Una que se está polarización. volviendo. Esa es la palabra Pero correcta. fíjate que aquí Bastante también complicada. es muy divertido porque esto de la formación cívica y ética pareciera que solamente lo podíamos adquirir este conocimiento en la escuela, Ujú. no en casa. Dice un dicho popular, dice la educación se mama en casa, ¿no? O sea, ciertamente estamos careciendo de virtudes, de valores, de principios. O sea, Pero es que también nos hemos equivocado. Yo siempre he peleado, somos una sociedad de tercera pidiendo un gobierno de primaria. ¿No? Exacto, o sea, toda la vida lo he dicho. Y también no hay que confundir, la escuela nos da esa formación académica, Ujú. Sí. pero la educación y la estructura de valores te la dan en casa. Sí, O claro. sea, esa es de cosa de los papás. Déjame leer un comentario. ¿Tienes el de Fernando? De Fernando Garner. Ajá. Un Si quieres, abrazo, échatelo por tú. cierto, a Un Fernando Garner, abrazo que también, siempre Fer. Nos sigue con entusiasmo. Dice mi querido Fer, Sí, yo aunque termino pareciera con el de de Carmen, luz digo, natural que si Rosario. estás cerca de un ducto de gasolina te puedes prender en el acto, hay que entender que esta gente no tiene conciencia. Y esa es la realidad del 65% del pueblo de México. No hay conciencia, no hay cultura, ni intereses por tenerla en ningún sentido. Eso para mí atenúa muchos delitos, o sea, para mí. Saludos a los demás, a Gus, Carla y a Héctor. Pues Un beso grande, Fer. Gracias. Saludos. Saludos. ese Pues es el sí. problema, que nos ensimismamos, ¿no? O sea, siempre estamos pensando en el beneficio propio, es lo que pero ¿sabes alcanzo cuál a es el entender. problema que yo veo aquí? Una falta de conciencia civil, sobre todo. Pero fíjate que con todo lo que, o sea, le doy un porcentaje de razón a Fernando, saludos y muchas gracias por tu comentario, pero fíjate que esto ya me suena a incluso una justificación, porque Entiendo a lo que vas. tenemos es que ellos no lo hacen. Ujú. Te voy a decir una cosa, y perdón, se les obliga a que se le haga, por algo está la ley. ¿No? O sea, por algo existe la ley. Y fíjate, justamente hoy en la mañana comentaba con los alumnos, ¿no? Ahí en la Universidad de Yoshikai. Hablaba de ellos con ellos y les decía, ¿cómo es posible que haya tanta tranza laboral Ujú. en México, de que haya muchos empleadores que no son justos con los pagos a los trabajadores y que los trabajadores pues nunca se defienden? ¿Por qué? Porque no saben cómo. Ok, sí, pero nadie se ha tomado la molestia de leer las actas laborales, de leer los derechos laborales. O sea, nadie se entera. Aquí en México nadie está enterado de nada. O sea, ese es un problema. ¿Tú ya leíste el reglamento del Sí, manejar? ya lo leí ¿Tú, y está Sí. tremendo. ¿Cuánta gente te gusta que lo haya leído? Ni el 10% explico? me atrevo. O sea, ni el creo que 10%. también somos un pueblo que nos gusta reclamar mucho, pero tampoco tomamos nuestras obligaciones. Sí. ¿no? Exacto. O sea, es muy fácil Claro. quejarnos, pero a la hora en que, o sea, exigimos nuestros derechos, pero no sabemos que los derechos te delegan obligaciones el- por default, ¿no? Eso es exactamente lo Échate que el decíamos. comentario de Elizabeth, por favor, que ahora sí estamos teniendo muchos comentarios. Elizabeth y este es Patricia. tiempo- esto es tiempo de ellos, así que muchas gracias. Muchas gracias, supuesto. Elizabeth Patricia, un fuerte abrazo antes que nada. Saludos, Pati. Es como si ahora el ratero tendrá que tener seguro, como si fuera el robar un trabajo. Y ahora nuestro señor presidente va a invertir en combatir la pobreza con apoyo económico. Por eso no podríamos llegar a ser primer mundo. Exactamente, pues hay que Sí. darle seguro, Infonavit, Mira, todo, eso ¿no? yo O creo que sea, ahorita- Mi novia, que es abogada, decía eso, pero ¿por qué piden indemnización? O sea, ¿para quién estaban trabajando para que le pidan entonces una indemnización? Exactamente. Yo quiero una ¿no? indemnización. O sea, ¿cuál es la figura legal para solicitar una indemnización? Oye, yo quiero una indemnización por todo el coraje que paso en el tráfico y en las horas pico, para que me paguen por lo menos mi psicoanalista, oye. O sea, por lo menos. Y el riñón que te vas a tener, el hígado que te vas a echar Sí, después. bueno, eso Trae ya verde, es mi culpa querido. mía. Eso ya es Mi culpa querido A mía. ver. ya lo trae verde allí. Lena Van Percy, saludos. Dice, la persona pobre no roba, porque reconoce el valor del dinero y su importancia para cubrir sus necesidades básicas y lo difícil que es conseguirlo.
Los que roban son aquellos que quieren enriquecerse de manera fácil. No necesariamente son personas en pobreza extrema. Y el ejemplo es la gente que llegó en camionetas a robar gasolina. La gente pobre tiene muchos más valores y son más consistentes. Rosario de la Peña, saludos desde Playa del Carmen. Excelente debate. Gracias, Ros. Un abrazo. Mira, lo que dice Elena la pobreza. es... No. Exacto. Ni ser pobre ni ser rico te hace tener mejores valores que otros. Ahí, fíjate que es una palabra, ahorita Pero ella pone algo muy acordarme de temible, algo. el valor del sí dinero, estoy de acuerdo. Sí, claro, el valor de las cosas. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuántas veces no vas a una casa humilde y te ofrecen todo? Claro. Así de, ¿y qué le ofrezco? ¿Y qué le doy? ¿Y qué no sé pero qué? fíjate, Porque saben entregar, porque saben Pero lo que qué cuesta bueno que y son sacaste esta más palabra. Qué bueno que sacaste dadivosos. esta palabra, porque yo tengo una guerra abierta con esta palabra. ¿Cuál? Humilde, ¿no? Ah, ok. Y no con la palabra como tal, sino la referencia que hacen de la palabra. Porque la gente llegan a ti te encanta confundirla. la genealogía de la moral de Nietzsche. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con genealogía, punto, ¿no? Y etimología. Mira, te voy a decir una cosa, la humildad no la debemos de confundir, porque mucha gente dice humildad igual pobreza, y no es cierto. No. La humildad es una virtud. Sí, que no mostrar Es un Es una don. virtud, es Es un un don don. que la gente tiene, seas rico, pobre, lo que tú quieras, hay que ser humildes. Y la humildad es justamente reconocer que te fallan las cosas, que tienes también límites. Y en la pobreza, como bien dices, Carla, o sea, a mí que me tocó en mis años mozos, vivir las experiencias de las misiones, en verdad era Mis años fantástico. mozos, hablas así como de, era hace una vez. No, es que era cuando antes de que la rodilla. Okay. Ah, ok. ¿Ya entiendes? Cuando eras super jugador de fútbol, ¿no? Exactamente. Pero te lastimaste la rodilla, claro, tienes toda la razón. Ya sí, sabes, sí. Cuando rechacé un contrato millonario por el Barcelona. Claro, sí, ya me acuerdo. también. Entonces sí tiene un montón de años. Sí, ¿no? Que ya de un montón. Esto de las cuando íbamos a misiones, por ejemplo, allá en Chiapas, era impresionante cómo tú llegabas a estas comunidades donde el máximo lujo era una bolsa del Oxxo. O sea, imagínate nada más, una bolsa del Oxxo, era el máximo lujo. Y la gente, con todo y su pobreza, se desvivía en atenderte, en darte lo mejor. Porque incluso llegábamos, la gente, la comunidad misionera, llegábamos y nos decían, mira, aquí tenemos un pollito, una gallina, Ajá, y sí, porque vienen ustedes, nos los vamos a echar para dárselos a ustedes. Mira, te voy a decir un O sea, ejemplo de una chica que es, a mi punto de vista, un ejemplo. Esta chica es hija de dos familias de muchísimo dinero. No voy a decir nombres de compañías por confidencialidad, pero les estoy hablando de cantidades de dinero no tarugadas. Esta chava es, aparte, una de las mejores estudiantes del ITAM, una chica con una calidad un colegio humana. fifí ahora. Ajá, un colegio fifí, vamos a calificado decirlo. como fifí. Y priista, porque acuérdate que todos los que salen tan, todos son priistas. Pero bueno, independientemente de eso, es una chava súper estudiosa, súper capaz, con una calidad y una integridad humana extraordinaria. Y a pesar de que ella no necesita el dinero, hoy por hoy, con toda la humildad, hablando del significado que tú dices, ves a esta chica abriéndose camino, trabaja para una compañía que no tiene nada que ver con las compañías de sus papás, que bien podría haber sido a las compañías de sus papás. Y es una chica, chica Lomas, vamos a llamarla, que sale con su gafete godín, ¿no? Con su lonchera y todo, abrirse camino y empezar a entender esos valores que la vida te da, pero que esos valores que les dieron sus padres, porque los dos son extraordinarias personas que le supieron forjar ese valor del dinero, del esfuerzo, y aunque lo tengas todo, irse abriendo ese camino, ¿no? Sí, Entonces, creo que esas son las grandes diferencias, Pero ¿no? aquí pega mucho, en esta sociedad en la que vivimos con tantas carencias, sí pega mucho todavía este discurso de Pepe el Toro, ¿no? Torito. Exactamente, Torito. de la victimización de la sociedad, de ese pueblo bueno y sabio que es herido constantemente, que le duelen tantas cosas, que tiene ahora además la potestad de irse a robar esa gasolina porque tiene necesidad del pan. Estamos generando entonces una serie de personas que ven a la gente que tiene algo de porvenir pues con mucho recelo, con mucha indignación por ver la opulencia, por ver que tienen cosas. O sea, yo entiendo perfectamente la lógica de lo que estamos viviendo. Y sí es una polarización, porque si tú estás cayendo y estás ahora sí que entrando en ese, comiéndote ese bait, ¿cómo se dice? Ese bocado, la carnada, ¿no? La Entonces carnada. estás cayendo en esa carnada y compras ese discurso. Entonces, pues por supuesto, si a mí me dicen que puedo ir a robar y no va a haber ninguna ley que me castigue, ninguna autoridad que me vaya a decir, pues entonces lo voy a hacer. A ver. Por eso decíamos que ese discurso de
del presidente ha sido muy desafortunado, no creo que nos convenga. Y muy No, desatinado, no, Dice desatinado, Elizabeth. tremendo. Quizá sí sea atractivo hacerlo, pero está en tu educación el pasar de hacerlo o no hacerlo, ¿no? Es que creo Y que es la también contestación dice esa, David Cruz, justamente. Exacto. Lo que hace atractivo robar o cometer cualquier delito es la impunidad, que bien es lo que Sí. estás diciendo, ¿no, Gus? Claro. Pues si no voy a tener un castigo de por medio, pues... Pero te voy a decir una Pues cosa voy, que a ¿no? mí en lo personal, como a muchas otras personas creo, veo como un riesgo muy grande, que estamos viendo justamente esta falta de cultura, esta falta de educación. Yo agregaría la falta de criterio personal, que es el hecho del contenido que te da la televisión, que te da el internet, ¿no? O sea, por ejemplo... La propaganda. Ahorita, por ejemplo, yo estaba pensando, Netflix, por ejemplo, ¿no? Que está esta serie de Narcos, ¿no? Esa Tú- es apología, o sea, que una la oda odio, ahí la a- odio. Mira, yo la verdad Yo te también voy odio a... todas estas Sí. series. La verdad odio es esa que debo de apología del admitir crimen. una cosa. Fuera del Padrino. Porque de por cierto no ya soy estamos fan. en Y la... Scarface. Creo que estamos hecho en la hora de las netas, ¿no? Ya Bueno, de hecho Ya sí, llegó el momento de nos netear. quitamos, nos quedan 5 minutos para netear, pero es que la verdad, gracias, porque Sí, con muy todos bueno. tus Muy comentarios bueno, no sí. nos podíamos quedar de lado. Así que, bueno, solamente termino. David Cruz dice, la impunidad termina por ser parte de la educación y eso es responsabilidad Claro, se del Estado, sistematiza. combatir la impunidad y desafortunadamente ningún gobierno Sí. la ha combatido. Muy, muy Exactamente. de acuerdo. Pues nos quedan 5 minutos, vamos a netearle un ratito, vamos a exponernos nuestros últimos Pues mira, 5 déjame minutos. arrancarme ahorita ya que me he arrancado rápido. Sí, para ya ibas esto. como gorda en tobogán. Ya iba órale. en gorda en tobogán, ya iba Vas. como gorda en buffet. Desatada. Bueno, no gorda, también gordo, porque después me van a decir machista. Entonces, Cuidado. sí, hay que Oye, ya tener- se te está haciendo maña, ¿eh? Ya, déjalo. Ay, Pero ya. nada más o sea, digo. me Ay, está, sí, ya, me, déjalo. me está discriminando, ¿te das cuenta? Cancelado, Es- es- síguele Eso ya. ya es discriminación. No, mira, No, jamás, yo la jamás. verdad es que siempre escuchaba esto de que las series de narcos y yo siempre la verdad decía, no, yo por qué voy a ver eso, ¿no? Pero debo de reconocer que hace poco me dio la espinita de ver esta de Narcos, pero no la de México, no, la de Colombia, ¿no? Que es muy divertida esa de Narcos porque es la historia de Pablo Escobar, ¿no? Digo, de divertida no tiene nada, pero me refiero que es divertido porque creo que es una serie colombiana en donde no tiene casi ningún actor colombiano. O sea, son argentinos, mexicanos, costarricenses, Imitando Bueno, son el- las mismas el que acento aquí. terriblemente, de hecho ¿no? Pablo El Escobar acento es brasileño, colombiano. el actor. Ok. ¿No? Entonces, pues ya me meto a esa serie y la veo, pero yo me metí así que más bien por morbo de la historia de Pablo Escobar. Y ya, pero yo estoy hablando desde una posición, sí, desde una persona que pues sí ha estudiado, que ha tenido la oportunidad de abrirse paso en distintas circunstancias ahí académicas, informáticas, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando tú le pones esta serie a un pueblo que desgraciadamente, como bien dicen, no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a la cultura, no tiene acceso a una amplitud de criterio y te muestran la vida del narco? Porque ellos no van a ver, ay, qué gacho, lo mataron. No, ellos van a ver, oye, entonces si yo llevo estas drogas, me gano esta cantidad de dinero. No, y esto, y tengo mujeres. Y tengo mujeres, riquezas, claro. Y tengo lujos y excentricidades. O ¿No? sea, Sí. es todo ese tipo de figura, ¿no? De Sí. superhéroe que se le ha vuelto al Sí, sí, narco, sí. ¿no? Porque aparte son muy listos los que hacen este tipo de series. Te ponen un Rafael, ¿no? Ujú. Se me olvidó, ¿es Amaya su apellido, Rafael? ni idea. Bueno, No. el que hace El Señor de los Cielos, un No, la joven verdad muy no. atractivo, un joven que, donde todo el estereotipo del narco, pues evidentemente es muy, muy llamativo para Ujú. poder hacer Yo- esta apología, Yo ¿no? la neta, sí tengo mucho miedo que entremos de lleno a otra vez un gobierno tan paternalista que nos esté diciendo qué hacer, qué no hacer, a qué hora podemos salir con la novia porque ya van a dar las 10 de la noche y ya la tengo que regresar. Sí, ya hay que regresar a su la casa. Yo creo Y que vamos a ser el país de los hombres solos. yo creo que también si este Ay, gobierno Kirby, continúa ponle violines, por favor. Pon violín. Ponle unos violines. continúa allí con esta tendencia de generar este discurso tan polarizante, me temo mucho que va a pasar lo que dice Foucault, se va a institucionalizar la victimización de esta sociedad, lo cual es muy grave, porque lo Sí. que no Aparte, necesitamos somos muy es buenos eso, los mexicanos lo para que eso, ¿eh? necesitamos
es una sociedad emprendedora, una Claro. sociedad que busque salir de sus situaciones marginales de pobreza y que busque expandirse y generar Veamos más la empleos. historia de un Japón, por ejemplo, o de un China, ¿no? De cómo se supieron levantar después de situaciones El de guerra gobierno muy no fuertes. debe estar divorciado y de la son lo mano que del capital Mira, privado. hay un dicho que dice, si naces pobre es culpa de tus padres, si mueres pobre es tu culpa. Sí, claro. O sea, es una realidad. Nada más, fíjense que tenemos otra vez más Es comentarios. que sí hay un montón de comentarios. Santiago quieres, Aparicio. Muchas gracias a todos. David. Dice, buenos días, yo creo que con 5.40 litros no saldrán de pobres aquí, lo que es preocupante, la falta de empleo, que ahí es culpable el gobierno local. No, además, no es nuevo esto que se había hecho. Saludos. No, yo no creo que sea culpa del gobierno local, más bien es culpa de la iniciativa privada también. O sea, aquí es culpa de todos. Sí, exactamente. O sea, es una realidad. Sí es parte del gobierno local, pero Tiene también una es parte. parte Pero también hay que saber que somos un binomio, o sea, es gobierno-sociedad y también hay cosas que se llegan a hacer porque nosotros A veces- las permitimos. Mira, a veces se nos olvida que la gente que fue allá a lo del Huachicol y los que andan organizándose para el Huachicol, pues es gente con capacidades también, por eso se organizan 20 canijos para andar, oye, ya está acá, ya cerramos la válvula, ahora pínchale Oye, tú ya se allí". comprobó que todo No sé fue por redes sociales, así de, oye, La Kylie, gente- tráete. a ver, y, yo o no voy sea, a justificar lo que sucedió, lo que sí pobres, quiero pobres, decir, pero con smartphone, lo ¿no? que quiero Eso decir con está. esto Payaso. es que la gente tiene la capacidad de organizarse para generar riqueza. El problema es que se organizan para andar haciéndole mal a otra. A la mala onda. a la- Pues sabes, a que, la pues, ¿sabes cuál es malagueña. aquí el problema? Quiero ¿Por qué no hacerme, se organizaron para hacer otra cosa? pero aquí el Sí, problema claro. también es quiero hacerme rico sin hacer nada. Por Bueno, supuesto, también, o sea- ¿cuánta gente nos lo ha dicho? Que México no es potencia porque no queremos, porque tenemos un ingenio y hemos hecho cada cosa que pero dices. somos muy maliciosos. Exacto, lo sabemos hacer para la mala. Mire, ahora neteando, hay una La anécdota neta- que la yo neta tengo es- de Canadá. Somos gandallas. Y huevones. Sí, también. La verdad. o sea, ni modo. Presidente La neta, la dice que neta. no andes usando malas palabras, techojos de mira tu Somos vocabulario. flojos, holgazanes. La Exacto. neta es una decepción lo que sucedió en Tlahuelilpan. Tlahuelilpan. Eso, sí. Es una- La Bueno, a neta ver, fue una vamos a seguir tarugada con que la comentarios. gente anduviera Luego, ahí. luego digo mi neta, porque sí está. La neta fue una tarugada que la gente se anduviera bañando en gasolina. El gobierno echando es risas. facilitador del desarrollador de políticas públicas. Me voy a echar todos los comentarios y ahí hacemos un resumen para despedirnos. Sí, ¿va? para que vean que sí lo leemos. Es en realidad que el sistema ha fallado. Hay que atender el aspecto interno económico social del país. La demografía no resuelve nada. Esto lo dice Juan Heriberto. Elizabeth Patricia, sería un inadecuada educación y demasiado permitido. Estamos ante un ideal del padre que todos buscan. Ujú. David Sí, Cruz. esa es una buena proyección. Pero más aún de las series, las noticias todos los días salen notas de impunidad, eso es que nos están inculcando colectivamente. Santiago Aparicio, bueno, es el que tú ya leíste. Rosa María de la Peña, ahora el impulsar del El impulsor de la la narcocultura. narcocultura, Epigmenio Ibarria Puta, va a el ser el famoso. mentor de los jóvenes de la Cuarta Transformación, Sí, exactamente. Epigmenio. Santiago Aparicio, muchos saludos. Cristian Montano dice, la falta de trabajo puede ser culpa de todos, la tragedia es culpa de los que estaban ahí, Exactamente. exactamente, Lo lamentamos mucho, pero lo la neta lamentamos, sí. La pero neta bien sí. dije, se la guisaron, ahora se la comen, con la pena. Ni modo. Santiago Aparicio es correcto. Perfecto, pues bueno, ya estamos casi por irnos. Conclusiones, Conclusiones. mi queridísimo Héctor. Yo solamente digo lo siguiente, creo que aquí sí hace falta una cultura de responsabilidad, una cultura de educación y una cultura de conciencia, ¿no? Porque realmente aquí no podemos estar perdonando o justificando actos de que es que ellos no sabían que era algo malo, es que ellos no sabían que bañarse en gasolina podría ocasionar una tragedia, ¿no? O sea, no podemos estar justificando esto. Tenemos que hacer algo ya como sociedad, intervenir en este plan de nación que tanto mencionan que es la Cuarta Transformación, y no solamente dejarle las riendas a un gobierno que parece que toma soluciones con una bola de, oye, ¿qué hago, no? Así te sale ¿te acuerdas esa bola de 8? Sí. La que, oye, ¿qué hago? ¿Sigo adelante? Sí, vas por buen camino. O sea, ¿no? O sea... En el caso de las niñas sería espejito, espejito. Mi conclusión Ándale. va por ese sentido también. Yo lo que veo es que a lo mejor la gente que quedó ahora en el gobierno con toda la nueva burocracia que hay, es gente, yo no digo que sean gente malintencionada, al contrario, yo creo que sí tienen un deseo genuino por hacer las cosas, pero me parece que el camino no ha sido el más correcto. No. Me parece que ha habido mucha improvisación, lo cual nos lleva a que no ha habido la planificación necesaria. Creo que las reformas que ellos querían hacer y todo esto no tenían que ser, lo voy a decir como se dice en la neta, de sopetón. Tenían que ser
cosas planificadas, tenían que haber informado, tenían que haber hecho una estrategia en contra del huachicol de forma estratégica, es decir, primero un estado se les avisa que va a suceder esto, luego otro estado y así sucesivamente, no agarrar y cerrarle los ductos y todo esto que sucedió, pues es el resultado de una falta de planeación. Me duele mucho decirlo, no estamos a favor ni siquiera, más bien sentimos mucha pena por lo que sucedió en Hidalgo. Sí, porque estamos hablando de vidas pero humanas, eso no lo quitamos de lado. Pero lamentablemente no podemos justificar y no podemos caer en este silogismo o esta falacia de decir que porque son pobres se justifica lo que sucedió. Yo también soy pobre. Traigo un carro ya ni les quiero contar porque me da vergüenza, pero la situación es que nada justifica que una persona actúe pues como se dice, fuera de la ley. Es que es el gobierno del ¿y ahora qué? Exactamente. ¿No? O sea, si está viviendo, y no lo estoy diciendo yo, ojo. Pero o sea, yo ni siquiera responsabilizo totalmente al gobierno. Yo también digo que la gente sociedad, que hizo ahí, o sea, aquí tenemos... es la primera responsable. Ojo, nada más quiero dejar muy en claro, no nos da gusto que haya pasado esto, o sea, solo decimos que la situación pues es justificada, digamos, ¿no? Acción, reacción a lo que sucedió. Sin embargo, hay por unos comentarios que estoy recibiendo en mis redes sociales personales, no es que nos haya dado gusto que pase Jamás. esto. Sí, No. Solo que lo que pasó, pues bueno. Es una consecuencia. Es una consecuencia. A ver, entonces, bueno, Santiago Aparicio es correcto. Eduardo Azad, abrazo, doctor Gustavo. Saludos a los panelistas, muy Gracias. buenos puntos. Saludos a todos. Ahora resulta que ser ladrón es un empleo. Pues a trabajar, ¿no? Relativismo moral, hashtag relativismo moral. Humildad es igual a sencillez. Santiago Aparicio, no están preparados para tal paquete. Aquí el fin no justifica los medios. Exactamente. Pues bueno, ya nos vamos, ya dieron Están conclusiones. esperando que Yo el gobierno les resuelva comparto las conclusiones que dicen nuestros compañeros. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Sí, Gus, como claro cada que sí. martes. Los invitamos para que también el jueves sigan Ahorita les doy los Periodismo datos de los jueves. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos y pues estén atentos porque el siguiente programa vamos a hablar de piropos. Así que sí. participen, mándenos sus piropos Ya, a nuestras mándenlo redes de una sociales, hashtag piropos, pues ¿qué? ¿Cómo le ponen para que lo reconozcamos? ¿no? Amper piropos o algo así. Amper piropos, sí. Y Mándalos los más mandando. originales, los más divertidos. los Vuelvo vamos a repetir leer. porque si no nos va a regañar nuestro presidente. Podemos reírnos y pueden ser graciosos y pueden ser todo, pero de una vez lo decimos, los que sean ofensivos o vulgares, ni se molesten porque no se van a leer. Entonces, que sean, exacto, jocosos y jacarandosos. Y bueno, les platico, el jueves que viene vamos a tener los impactos en la economía y el turismo a 50 días del nuevo gobierno. Va a estar conduciendo nuestro compañero Gerardo Flores, participará José Eduardo Campos, Alejandra Pérez Bernal. Van a estar el próximo jueves, no se lo pueden perder. Como siempre les decimos, temas un poquito más serios con un enfoque completamente diferente. Muchísimas gracias a Roberto Zabalza, a Paco Ramírez, Eduardo Sad, Santiago, Cristian Montaño, Alejandra Pérez Bernal, Rosa María, David, Elizabeth, Juan Heriberto, bueno, todos los que estuvieron con nosotros, Lena, todos los que le dieron like, todos los que estuvieron platicando con nosotros, muchas gracias. Nos vemos el siguiente martes, es nuestro primer martes del último mes, donde ahí sí nos vamos a soltar un poco el cabello y la vamos a pasar muy bien a tocar un tema completamente informal. Abrazos, compañeros, gracias. Abrazos, Todo. Gracias, que tengan un excelente martes Suerte. y una excelente semana. Adiós. No se pierdan jueves Periodismo Sin Esquinas, también a las 10 de la mañana conduce Gerardo Flores. Un abrazo muy grande, yo soy Carla Insunza, me dicen Carla con K, como me dice mi presidente. Que estén muy bien, bonita semana, nos vemos el próximo martes. Adiós. Chao. Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Ventana Pública, la radio social de México.